Bien, aquí está Claudia Marrisco para darles toda esta información a mi comunidad del grupo de creadores de WhatsApp, una comunidad pues digamos que exclusiva en donde estoy tratando de darles cada vez información de valor que les ayude de manera gratuita a poder entender ciertas cosas, a solucionar ciertos problemas y sobre todo también para interactuar entre nosotros, para conocernos, para hacernos un poco útiles cuando alguno hace algún tipo de comentario, sobre todo de dudas, que algunos, no solo yo, les puedo ayudar. Bien, entonces le decía que la clase de hoy se llama Storybrand, cómo construir una estructura narrativa. Realmente me cuesta un poco decir que esto es cómo construir, que hoy vamos a salir construyendo una estructura narrativa, pero sí vamos a entender cómo comenzar a construirla. Vamos a darle los primeros pasos y los primeros toques que nos van a ayudar sobre todo a saber cómo vamos a comunicar nuestro mensaje, como les decía, a través de la web, a través de un email, a través incluso de las redes sociales, cómo construir un guión de nuestra marca para Instagram, etcétera. Fíjense, el poder de contar las historias. Esto, todo lo que van a ver acá está basado en el esquema de comunicación de un libro que se llama Storybrand y el autor es Donald Miller. Donald Miller fue hace muchos años un actor que luego se convirtió en guionista y creó este esquema de comunicación que a mí me fascina. Y dentro del libro, una de las cosas que dice es que básicamente extrae el esquema de comunicación a través de toda la experiencia que él y sus amigos libretistas pudieron tener o es el conocimiento que tienen y que aplican al momento de contar las historias. No todas las historias están contadas de esta manera, pero la mayoría, y ya ustedes lo van a ver, se cuenta así. Y esto tiene porqués. En primer lugar, las palabras venden. Nadie te escucha si tu mensaje no es claro. Y allí va a radicar la importancia de definir tu mensaje. ¿Por qué hablo de definir mensajes? A lo largo de esta presentación, ustedes van a poder ir entendiendo muchos procesos y sobre todo entendiendo el poder que tiene no hablar tanto, no escribir tanto, sino saber qué voy a escribir, a quién debo dirigir el mensaje y cómo lo debo dirigir. Y sobre todo, hay una particularidad que es entender a nuestro cerebro. Fíjense, nuestro cerebro está adaptado o está hecho de esta manera. Él le gusta y le atrae la claridad y le disgusta, rechaza, no le importa la confusión. Y por eso es muy importante que cuando nosotros damos nuestro mensaje, cuando nosotros hablamos, nos logren entender quiénes, esos cerebros que están detrás de las pantallas. En este momento, que ustedes me logren entender. Y toda mi presentación va a estar basada en tratar de tener claridad, en darles a ustedes la claridad para que su cerebro actúe atrayendo el mensaje, entendiéndolo y después poniéndolo en práctica en su vida cotidiana. Cuanto más sencilla y previsible es la comunicación, más fácil lo va a procesar el cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro atrae la claridad. Las historias funcionan porque una historia es un mecanismo de creación de sentido. ¿Ok? Nuestro fin último es comunicar por qué nuestros clientes necesitan tener nuestros productos en sus manos. Pero si nosotros necesitamos comunicar por qué nuestros clientes necesitan tener nuestros productos en sus manos, tenemos que partir de tener claridad en el mensaje para que el cerebro de nuestros clientes puedan entenderlo y de esta manera se genere una acción, que es pues, la compra, es seguirnos, es leer la newsletter, etc. Vamos a entrar solamente en este pedacito a hablar de algo que es súper importante y es esta pirámide que se llama la pirámide, es muy conocida como la pirámide de Maslow, pero también es conocida como la pirámide de jerarquías de necesidades humanas. Y esto es para que entiendan cómo nuestro cerebro se va vinculando o va haciendo que ciertas necesidades prioricen a otras y que al cubrir
unas necesidades necesite cubrir las siguientes, ¿ok? En esta pirámide tenemos 5 necesidades que nosotros como seres humanos, según Maslow, buscamos durante nuestra vida. En primer lugar, son las necesidades básicas o fisiológicas. Dentro de las necesidades básicas o fisiológicas está el hecho de respirar, el hecho de descansar, el hecho de tener una buena alimentación, todo lo que tiene que ver con lo más simple de nuestra vida. Alimentarnos, tomar agua y todo el descanso que nosotros necesitamos tener. Luego, nosotros buscamos las segundas necesidades, que es nuestra necesidad de seguridad. Y cuando hablamos de necesidad de seguridad, hablamos de, por ejemplo, tener una casa, de tener dinero, de tener un buen trabajo, de tener ahorros, etcétera. Cuando ya cubrimos esas necesidades, cuando ya nos sentimos bien con estas necesidades, hay otras necesidades superiores, que es la necesidad de el amor, de crear amistad, de crear tribus, de pertenecer a comunidades. Son necesidades que nosotros tenemos. Luego tenemos la necesidad de la autoestima, de querernos, de sentirnos bien con nosotros mismos. Y luego está la necesidad de la autorrealización. Muchos llaman alcanzar el kundalini, es decir, ya lo más top de nuestro ser, ya entendernos, ya estar seguro de todo lo que somos, pues buscar esa realización que va mucho más allá de lo espiritual, es algo de nuestra alma. Nosotros no podemos alcanzar o no vamos a buscar nunca nuestro autoestima, por ejemplo, si no tenemos cubiertas las necesidades de comida. ¿Por qué? Porque primero nosotros necesitamos subsistir. ¿Por qué traje o por qué el autor trae a colación a Maslow? Simplemente porque los seres humanos están creados funcionalmente para que lo que vean siempre sea primero esas necesidades, porque estas son las necesidades básicas para sobrevivir. Entonces, lo mejor que se le da al cerebro es ayudarnos a sobrevivir y a prosperar. ¿Por qué? Porque siempre va a estar buscando eh, cubrir estas necesidades. ¿Ok? Entonces, el cerebro busca todo lo que sea sobrevivir y prosperar. Sin saberlo, los seres humanos están constantemente inspeccionando el entorno en busca de información que le ayude a responder a sus necesidades primitivas de supervivencia, a sus necesidades básicas, a sus necesidades de seguridad, a sus necesidades de relaciones, a sus necesidades de autoestima, etc. Eso es lo que nosotros inconscientemente siempre vamos a buscar. ¿Y qué pasa? Que si nuestro mensaje es decirle a la gente, esta es la mejor fábrica del mundo con tecnología de punta, si hablamos de que nuestro cerebro busca todo lo que sea o que esté en función de ayudarlo a responder sus necesidades primitivas, obviamente, si tú con tu mensaje, es decir, esta es la mejor fábrica del mundo, no le resuelves sus necesidades de comer, de beber, de conseguir pareja, de crear una comunidad, de enamorarse, de autorrealizarse o de darle sentido a la vida, tu mensaje no va a ser filtrado hacia lo importante de la persona. Es por esto que siempre dicen que nombrar las características de tu producto no resuena con la audiencia, simplemente porque pues, tu audiencia necesita saber cómo le ayudas a cubrir las necesidades básicas que tiene. Hay dos errores fundamentales que normalmente cometen o cometemos todos al momento de transmitir nuestro mensaje. El error número uno es que no centramos los aspectos de nuestros productos que van a ayudar a la gente a sobrevivir y a prosperar, lo que decía anteriormente. Entonces, todas las historias deben girar en torno a la supervivencia, es decir, cómo sobrevive una persona físicamente, cómo sobrevive a la relación, cómo sobrevive espiritualmente, cómo sobrevive emocionalmente. Con esto, ¿qué queremos decir? Cómo tu producto o tu servicio va a ayudar a tu cliente en cualquiera de estos aspectos. No tienen que ser en todos, pero porque cada uno tiene productos que van a ir dirigidos a diferentes nichos. Entonces, ¿cómo tu producto ayuda de repente a una persona en sus temas emocionales o en sus temas físicos?
porque nuestro cerebro está buscando es cómo cubrir esas necesidades primitivas. Entonces, la solución es posicionar tu producto como aquel que ayuda a las personas a sobrevivir, a prosperar, a ser aceptadas, a encontrar el amor, a lograr la identidad que aspiran o a entablar vínculos. Por ejemplo, una aplicación de citas lo que busca es que sus clientes encuentren el amor, que lo vimos dentro de una de las necesidades básicas el, de la pirámide de Maslow. Con esto no quiero decir que es que solo tu producto o servicio tiene que ir identificado 100% a eso. Es decir, por ejemplo, es muy fácil decir que una aplicación de citas va hacia encontrar el amor. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros productos o servicios van a solventar de una manera algo que no es tangible, pero que cuando nosotros empecemos a buscar cuál es el mensaje que damos, lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Por ejemplo, una persona que en mi caso, mi cliente ideal es una persona que quiere posicionarse mejor en el área digital creando contenido. Una de las cosas que la lleva a eso es ser aceptado. Entonces, es buscarle la vuelta para nosotros entender cómo nuestro producto o nuestro servicio va a encajar en esas necesidades básicas que hacen que el cerebro nos apunte como una solución. Entonces, el subconsciente categoriza y organiza la información constantemente. Mira, esto es útil, le pone el foco. Ay, esto no es útil, es irrelevante y simplemente no lo ve. Por eso es que nosotros tenemos que buscar que nuestro mensaje siempre vaya a ser útil. Aquí les digo, o aquí les traigo una fotografía y que básicamente dice lo siguiente. Cuando nosotros entramos a un salón de fiesta, a un salón en este caso este es un salón de conferencias, las personas o el cerebro, nuestro cerebro inconscientemente no se va a poner a contar cuántas sillas hay. Sin embargo, sí van a buscar dónde está la puerta de salida. ¿Por qué? Porque lo que le decía anteriormente, nuestro cerebro va a buscar qué es lo que lo ayuda a sobrevivir. La cantidad de sillas no lo va a ayudar a sobrevivir, pero la puerta de salida sí. Entonces es muy importante el mensaje que nosotros le demos a nuestros clientes y que nosotros nos posicionemos como esa puerta de salida y no como sillas. Es decir, que nosotros podamos decirle a nuestros clientes, somos importantes para que tú sobrevivas, para que tú logres eso que tanto quieres, para que tú logres conseguir pareja, para que tú logres alcanzar tu autoestima, etc. Entonces, muy importante que cuando nosotros pensemos en nuestro mensaje, nos posicionemos como esas puertas de salida y nunca nos posicionemos como sillas. El error número 2 es que parece mentira, pero pensar, procesar información y todo conlleva a un desgaste energético. Consumimos calorías. Entonces, si nosotros hacemos que el cliente gaste demasiadas calorías esforzándose en entender la oferta, ¿qué hace el cerebro? Se desconecta. ¿Por qué? Porque necesita sobrevivir. Y dentro de la supervivencia, resulta que una de las cosas que nosotros hacemos inconscientemente es tratar de no gastar tanta energía en todo ese mar de información que tenemos. Y hay un término que se llama sesgo de atención, que es la tendencia a prestar atención a algunas cosas mientras se ignoran las demás. ¿Qué sucede ahora? Que nosotros estamos pasando una era en donde hay demasiada información porque estamos llenos pues, de todo lo que son las redes sociales y es muy fácil que el cerebro, tanto nuestro como de las personas que están viendo Internet y que posiblemente puedan ser nuestros clientes, se desconecte con tanta información. ¿Y qué pasa si llega a tu vídeo o llega a tu correo o llega, no sé, a tu página web y empieza a ver tanta información? Se desconecta. Les traigo un ejemplo. Hace un tiempo trabajé con un médico que tenía una página web y ellos estaban empeñados en que se supiera todo lo bueno que era el doctor. Entonces, dentro de su página web, ellos tenían todos los títulos que tenía el doctor.
todas las universidades donde había estado, tenía todos los trabajos que había hecho como investigador, estaba todos los años de experiencia, todo, eso era un currículo vivo dentro de la página web. Cuando las personas entran y ven una página web así, se salen porque difícilmente voy a ponerme a leer todo eso para saber quizás cuál es el número telefónico, que de paso no estaba, o para buscar esa información que yo quiero. Porque yo como paciente, cuando voy a ver un, digamos que una publicación, un contenido de alguien, difícilmente quiera saber tantas cosas como para que me pueda conectar con la persona. Entonces, fíjense, todo esto como preámbulo para decirles que las fórmulas que están basadas en historias son las que hacen, o lo que hacen es ordenar todo, para que el cerebro no tenga que trabajar o esforzarse para comprender lo que está pasando. ¿Qué es lo que hace la historia? Una historia lo que hace básicamente es estructurar. Cuando nosotros vemos una película, cuando nosotros vemos una serie, cuando nosotros vemos cualquier cosa dentro de televisión, todo eso tiene una estructura y esa estructura tiene un porqué. Y el porqué lo acabamos de ver. Necesitamos darle claridad para que el cerebro de todas las personas que nos están viendo entiendan rápidamente de qué va la historia. Decía que si tú en 20, tú como creador de una película, si tú en 20 minutos no eres capaz de decirle de qué va la historia a tu audiencia, la audiencia se va, se desconecta. Y simplemente el resto del tiempo lo pasa o esperando que pase el tiempo o viendo las redes sociales mientras está viendo la historia o no sé, un montón de cosas más que no tienen nada que ver con estar de espectador viendo a la historia. Entonces es muy importante que la historia lo que hace es crear contexto, es hilvanar toda nuestra información para que el cerebro, que tiene una estructura, que le gusta la claridad, le atrae la claridad, pueda entender todo. Les voy a traer una historia súper importante y que cuando la leí me hice mucho clic en muchas cosas. Miren, en 1983 todavía estaba Steve Jobs dentro de Apple y él lanzó ese computador que se llamaba ELIZA. Su lanzamiento estuvo dado por un apoteósico eh, artículo de 9 páginas en el New York Times. Aquí le puse, sé que no las van a contar, pero aquí hay 9 páginas del New York Times, no es de esa época, sino lo estoy simulando. Y dentro de esas 9 páginas había toda la información geek, toda la información tecnológica, todas las bondades, beneficios, todo lo bonito que era ese computador. 9 páginas que quizás no vio nadie. Resulta ser que a Steve Jobs, después de este lanzamiento en 1983, lo sacan de la empresa que le había creado de Apple y él se va y es contratado por Pixar. ¿Qué le pasó a Steve Jobs cuando llegó a Pixar? Durante todo ese tiempo que él trabajó como parte de Pixar, estuvo rodeado de contadores de historia y él se hizo un experto en el arte de contar historias. Entonces resulta que todo ese tiempo que él estuvo allí, lo que más aprendió fue a entender al cerebro, a hilvanar historias, a cómo funcionan las historias en las personas y a cómo llegarle mucho más a través de las historias a la gente y obviamente a hacer el clic entre yo te cuento una historia que te va a enganchar y tú vas a comprar mis productos. ¿Qué sucedió después? Steve Jobs cambia otra vez de puesto, sale de Pixar y regresa a Apple. En el primer lanzamiento que se hizo con el nuevo Steve Jobs simplifica el mensaje de Apple y pasa de estas 9 páginas en un New York Times, pasa a esto. Think different, piensa diferente. Y con esto se convierte Apple en una máquina
que se posiciona dentro de la mente de las personas porque el cerebro de todos entendió de qué iba, pero entendió de qué iba, ¿por qué? Porque llenaba o Apple entendió cómo contar sus historias, no a través de los beneficios, sino a través de qué. Fíjense, de posicionar primero a sus clientes como los héroes, ¿ok? Súper importante. ¿Y qué hizo? Identificó qué quería el cliente. El cliente quería ser visto y quería ser escuchado. Definió qué retos enfrenta el cliente. El cliente enfrenta el reto de no lo reconocían o no reconocían su genialidad que estaba oculta. Su genialidad oculta, eran unos genios que nadie sabía que existían y nadie los reconocía. ¿Y qué le ofreció? Les ofreció herramientas que pudieran usar para expresarse. ¿Ok? Cuando nosotros vemos esto, nosotros podemos entender de que aquí básicamente no nos están vendiendo un teléfono ni nos están vendiendo un computador. Nos están vendiendo aparatos que nos ayudan a expresar. Y con esto, ¿qué quiero hacer? Encajarlos con las necesidades básicas de la pirámide de Maslow, que es el ser reconocido, el autoestima, etcétera. Entonces la gente no compra los productos por ser los mejores productos, compra porque entiende el mensaje más rápido. Y adicional, he leído muchos artículos sobre Apple que definitivamente Apple no es la empresa que tecnológicamente está más avanzada. Los teléfonos Apple tienen sus problemas, los iPhone tienen sus problemas. Sin embargo, son una de las empresas, creo que está posicionada entre las 10 o las 20 mejores del mundo. Todo el mundo quiere tener un iPhone, todo el mundo quiere tener una Mac, etc. ¿Por qué? Simplemente porque venden el estatus de tener sus productos. Bien, entonces ahora vamos a empezar con lo que es la construcción del esquema del Storygram. Cuando comenzamos a adentrarnos en lo que es el esquema, nosotros primero tenemos que entender que el esquema tiene 7 pasos, ¿ok? 7 pasos. 7, Claudia, 7. Y que cada uno de los pasos son importantes, que entenderlos es muy importante y que cada uno de los pasos nos puede dar incluso herramientas para construir mensajes, para construir guiones, para construir lo que sea, con el objetivo, con el fin último de ayudar a nuestros clientes a tener nuestros productos o nuestros servicios dentro de su mente. Bien, dentro del esquema de StoryBrand, le dije que tenían 7 pasos, existe, en primer lugar, un personaje o un héroe. Ya vieron que Apple se dio cuenta de que necesitaba poner a su cliente como el héroe. Aquí dentro del StoryBrand, nuestros personajes son nuestros héroes. Nuestros personajes, nuestros héroes, nuestros clientes, tienen un problema. Un problema. Y entonces, ellos necesitan a un guía. ¿Qué hace el guía? Solucionarle el problema. ¿Por qué? Porque este guía tiene un plan. Nuestro plan. Nuestro producto, nuestros servicios, nuestro ebook, como lo quieran llamar. Y ese guía le hace un llamamiento a la acción a este héroe, a este cliente, a este personaje, porque a este personaje le pueden pasar 2 cosas cuando tiene nuestro producto. En primer lugar, llegar al éxito. ¿Cuál es el éxito? Solucionar ese problema que tiene. Y en segundo lugar, evitar el fracaso. ¿Cuál es el fracaso? No solventar ese problema que tiene. Vamos a irlo hilvanando poco a poco y ya después hacemos algunos ejercicios o caemos en preguntas y respuestas porque al principio quizás se va a dificultar, pero créanme que cuando entendemos toda esta estructura no hay falla en la lógica de por lo menos entender que nosotros no somos nunca los héroes en nuestras historias. Primero, el personaje. ¿Quién es el personaje? El personaje es el cliente, es el héroe de la historia y no es tu marca. El personaje es tu cliente. Cuando nosotros nos posicionamos como guías, entonces nos conocerán como un recurso, nos reconocerán como un recurso de confianza para ayudarlos a superar sus retos.
nos coloca en una posición de liderazgo como fuente de sabiduría. ¿Y por qué? Creo que más adelante lo vamos a ver. Es muy importante, y esto creo que es, desde mi punto de vista, el error que más cometemos nosotros, es pensar que nosotros somos los más, los seres supremos en la vida de nuestros clientes, cuando no es así. Nosotros simplemente debemos actuar como guías y poner al cliente como nuestro héroe. Y esto tiene que ver también un poco con nuestros egos. Nadie quiere ser un héroe como yo. Yo soy la que quiero ser la heroína o el héroe de mi vida. No quiero que venga otro a decir lo bueno que es, lo magnánime que es, etcétera, y que me interrumpa en mi sueño de ego. Y esto es algo que no lo digo yo, esto todos los libros que hablan sobre nuestro comportamiento humano van a hablar de que nosotros tenemos un protagonismo, un ego en nuestra vida. Entonces, no podemos competir posicionándonos como héroes. Por eso, dentro de la historia o dentro de la comunicación que damos con Storybrand, nosotros nos tenemos que posicionar como marcas siendo una guía. ¿Por qué? Porque somos los que tenemos, ya vieron el esquema, nuestro héroe tiene un problema y nosotros como guía tenemos la solución. Pero si nosotros nos metemos aquí dentro de los héroes, lo que vamos a hacer es interferir anímicamente, por decirlo de alguna forma, con nuestro héroe que necesita ser el héroe. O perdón, con nuestro cliente que necesita ser el héroe. Luego nuestro héroe, nuestro cliente, tiene un problema. Pero no es solamente un problema que nosotros decimos, ay, este problema es solucionado de esta forma o no. Son problemas que tienen un poco más de profundidad y que nosotros, yo creo que ni siquiera en algún momento nos hemos imaginado que somos capaces de solucionar tantas cosas. Fíjense entonces, el problema es que los clientes enfrentan no solo un problema, enfrentan tres tipos de problemas. El problema externo es el que todo el mundo ve. Por ejemplo, un problema externo para las personas que crean contenido es no lograr aumentar en seguidores. Ese sería su problema externo, el desafío tangible, lo que es visible para todos nosotros. Luego hay un desafío interno, un problema interno, que es la frustración. Es el sentido negativo que genera el problema externo. Está relacionado con las emociones del cliente. Uy, todo el tiempo yo subiendo contenido y no llego a los seguidores o no llego a la cantidad de views, no llego a la cantidad de, etcétera. Esto aplica para todo. Y luego vienen los problemas filosóficos. ¿Cuáles son los problemas filosóficos? Son esos problemas que son mucho más profundos, que son universales, que tienen que ver con el ser de nosotros, con el ser de nuestra persona. Yo aquí le traigo un ejemplo de los tres problemas que tendría, por ejemplo, una persona que busca un albañil. Más adelante lo vamos a ver, cambiar la estructura y no, quizás no lo podamos entender bien. Pero bueno, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros si nosotros buscamos un albañil? El albañil es el guía y yo soy la héroe que me quiero construir una casa. Mi problema externo es simplemente que necesito construir o remodelar mi casa, pero no tengo las habilidades ni el conocimiento necesario para hacerlo correctamente. No sé cómo manejar la construcción, qué materiales elegir y cómo garantizar la calidad. No tengo ni idea. ¿Por qué? Porque no estudié para albañil. Entonces, ese es el problema externo que tengo. Luego tengo un problema interno y mi problema interno es que siento inseguridad, siento estrés, me siento frustrada porque no tengo el control sobre el proceso de la construcción. No sé construir, no tengo ni idea de ni siquiera los números que se utilizan para los clavos. Así de sencillo. Y me preocupa no lograr el resultado que espero. Me siento abrumado por la complejidad y temo cometer errores que resulten que tenga una mala inversión. Incluso un problema interno es no conseguir el albañil adecuado, no conseguir el ingeniero adecuado, no conseguir la persona adecuada para que me traigan o hagan mi construcción y perder dinero, porque eso también sucede. Y luego vienen los problemas filosóficos, que cuando hablamos de problemas filosóficos, vamos a hablar, déjenme silenciar acá, cuando hablamos de problemas filosóficos, vamos a hablar exclusivamente de que toda persona, ¿saben? Es entendernos o empezar nosotros a, a ir mucho más allá de lo que podemos pensar. Oye,
todos merecemos tener una casa bien y segura. Necesito que realmente todo esté, tener un servicio de calidad, porque no lo puedo tener, porque siento miedo también de que la gente es mala y puede ser que me den un presupuesto que no sea y eso vaya en detrimento de mi vida, etcétera. Entonces son tres tipos de problemas que nosotros podemos abordar muy bien dentro de nuestros mensajes. Luego estamos nosotros, los guías, los más importantes para nosotros. Las marcas que se posicionan como héroes lo que hacen es darse, lo que hacen es competir, está mal escrito ahí, las marcas que se posicionen como héroes lo que hacen es competir con los clientes potenciales. ¿Por qué? Por lo que les decía, nuestros clientes o nosotros como clientes queremos ser los héroes, queremos ser los principales. Nosotros queremos entrar a una tienda y que nos atiendan bien, que seamos los primeros a los que reciba la persona, que el mesonero venga y me posicione en el puesto, que me traigan rápido la comida. Yo quiero ser el protagonista de ese servicio. Pero yo no me puedo posicionar, si yo soy la dueña del negocio, no me puedo posicionar como que yo soy la más importante, porque entonces hay un choque que va en contra de nosotros, porque un héroe que siente que hay una competencia, pasa lo que dice aquí, uy, otro héroe como yo, ojalá tuviera tiempo de escuchar su historia, pero estoy muy ocupado buscando un guía. Ojo con esto entonces. Luego nosotros como guía vamos a tener un plan. El plan, los clientes confían en un guía que tenga un plan. ¿Por qué? Porque el plan es el paso concreto que el guía ofrece al héroe para ayudarle a resolver su problema. El plan es clave para generar confianza, ya que le da al cliente la claridad sobre los pasos que debe seguir y le muestra que hay un camino definido hacia el éxito. ¿Cuáles son los planes, Claudia? Nuestros productos, nuestros servicios, eh, todo lo que nosotros ofrecemos. Eso es nuestro plan. Luego de que nosotros ya tenemos el plan, que es pues lo que nosotros vamos a ofrecer para solucionarle el problema al cliente, ese es nuestro plan. Nosotros tenemos que hacer un llamado a la acción. Mire, yo siempre decía, ay, porque siempre tengo que decir, eh, sígueme, porque siempre tengo que decir comparte, porque siempre tengo que decir tal cosa. Quizá dentro de las redes sociales, a veces es tedioso escuchar a todo el mundo diciéndote comparte, sígueme, bla. Pero cuando nosotros tenemos una página web, por ejemplo, es muy importante llevar al cliente al call to action o al llamado a la acción. Hay que hacerle claridad porque el cliente necesita saber cuál es el siguiente paso. Ya yo le di mi mensaje, ya yo le dije que era con un mensaje adecuado qué es lo que le ofrece y cuando el cliente se interesa, él tiene que enseguida saber dónde tiene que clicar. Acuérdense que tenemos que hacerle la vida fácil al cliente. Entonces, este paso implica comunicar cuál es el paso claro y directo que nuestro cliente puede dar para superar sus retos y volver a la vida pasible antes de eh, el problema. Es decir, cómo agendar una cita, cuál es el siguiente paso que debe hacer, dónde comprarnos, dónde estamos ubicados, llamados a la acción. Como les decía que me fastidiaba a veces mucho todo este tema de los llamados a la acción, estuve mucho tiempo em, investigando y leyendo sobre un poco cómo sentirme cómoda con esto, porque me hacía pensar que era una tontería decirle siempre a la gente lo mismo. Y todas las cosas que leía redundaban en lo mismo. La gente necesita que tú le digas qué debe hacer de manera clara y de manera precisa. Ojo, en las redes sociales ya no se está estilando tanto en todos los videos hacer call to action o hacer llamados a la acción al final. Pero cuando hay algo importante, siempre es bueno que se le diga a la persona cuál es el siguiente paso para que ellos, dentro de quizás ese mundo que tienen a su alrededor, puedan fácilmente decir, ah, este es el mensaje, tengo que llamar, aquí está el botón para irme a la página web, o aquí está esto, o aquí está lo otro, pero de manera fácil. No dejemos de hacerlo porque sí es muy importante, parece mentira, si no nos hacen llamados a la acción, es como que no reaccionáramos, o por lo menos un menor porcentaje de personas reaccionan. Luego hay
una parte que es evitar fracasar. Si no hay nada en juego en la decisión de comprar o no comprar tu producto, nadie va a comprar tu producto. Y mira, hay una historia de Wendy's que esto sucede porque la gente tiene miedo a fracasar. Tiene miedo, hay un término en internet que se llama el FOMO, que es el miedo a no entrar en esa ola que hay de tendencias, ¿no? Y ese miedo a fracasar parece mentira, pero invita mucho más a la persona a tomar acción que el miedo al éxito. Porque nadie quiere, es más, la gente le tiene más miedo a fracasar que más ganas de tener éxito. Entonces, por eso es muy importante también que nosotros dentro de nuestro mensaje sepamos qué es lo que nuestro cliente va a dejar de percibir si no consume nuestro servicio. Y Wendy's, mira, puse Wendy's, es Wendy's, sacó hace muchos años una publicidad que decía, ¿dónde está la carne? Y se refería al tema de que sus otros competidores de hamburguesas tenían las carnes muy pequeñas, ¿no? Entonces, el ¿dónde está la carne? Venía con un mensaje que le decía algo como, si tú no vienes a Wendy's, no vas a encontrar la carne. Entonces, la gente, ¿qué quiere decir el mensaje? Oye, ¿estás seguro de que no vas a venir a comer aquí en mi restaurante y tienes la voluntad de ir a otro en donde quizás no vas a encontrar la carne? Entonces la gente pensaba, no, yo mejor me voy a Wendy's porque Wendy's cuadra contigo, la carne de Wendy's es más grande y me garantiza que por lo menos yo voy a encontrar la carne. Más o menos de ahí va esa historia de Wendy's. Y por último, el último paso que también me equivoqué aquí, me disculpan porque es que esto lo hice al final del día, hoy estoy muy atareada, el número 7 y es triunfar. Nunca asumas que la gente entiende cómo le puedes cambiar la vida, cómo tu marca le puede cambiar la vida. Tienes que decírselo. Ofrecer una visión de lo maravilloso que podría ser la vida del cliente si utiliza tus productos o tus servicios. Así como aquello que deja de tener si no lo hace, es todo lo que va a tener si lo hace. Voy a contestar una pregunta que tengo ahí que dice, ¿cuál es la diferencia entre el storytelling y el storybrand? El storybrand es un esquema de comunicación. El storytelling es cómo se cuenta la historia. Tú puedes hacer un storytelling, que es contar una historia, hablando desde el esquema de comunicación del storybrand, es decir, hablando de tu héroe, hablando de tu como guía, hablando de cuáles son los problemas de tu héroe, etc. Son dos cosas diferentes. El storytelling entonces es el arte de contar la historia y el storybrand es simplemente una estructura narrativa con la que puedes hacer el storytelling. Yo no sé si ustedes han visto Star Wars. Yo realmente lo vi hace muy poco y se lo juro que me encantó. No sé por qué perdí tanto tiempo en verlo, pero la estructura narrativa de Star Wars tiene que ver o está estructurada de una forma muy similar a lo que es el storybrand. ¿Por qué? Porque resulta que Luke Skywalker, que es el héroe de esta historia, tiene un problema. Miren, a él le asesinaron brutalmente a sus tíos y se los asesinó el Imperio. Entonces él quiere convertirse en un Jedi. Los Jedi era como el ejército que combatía al Imperio, el Imperio son los malos de la historia. Y quería pues obviamente destruir a los malos. Ese era su problema. ¿Y por qué era un problema? Porque él realmente no tenía las capacidades físicas para hacerlo, no sabía manejar la espada, tenía muchos problemas. Entonces él se consigue con Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi se convierte en su guía. Obi-Wan había sido un Jedi y era un hombre súper conocido por todos porque él tenía muchos dones y él sabía, era un hombre muy inteligente que tenía muchas capacidades. Obi-Wan Kenobi tenía un plan y su plan era decirle a Luke, confía en la fuerza. El confiar en la fuerza de esta historia era que la fuerza estaba dentro de él. Era seguir esa fuerza que nosotros tenemos internamente, pero que Luke, como era un niño,
estaba no convencido, no sabía de toda esta filosofía y no sabía que él podía contra el imperio. Y luego la llamada a la acción que le hizo Obi-Wan Kenobi a Luke era que derrotara al imperio. Era ir con intención, a través de su preparación, a derrotar el imperio. ¿Qué pasaba si él ganaba? Pues su éxito iba a ser la alianza rebelde, evitaría la derrota. Es decir, que él y el ejército de los Jedi iban a ganar y evitarían ser derrotados. Esto es básicamente el storyline en esta historia, en esta película. Ahora yo les traigo algo quizás para que sea mucho más fácil y más digerible. Les hice dos ejercicios. El primero, un albañil, que ya lo había mencionado anteriormente. ¿Quién es el héroe de un albañil? Imagínense que yo soy el albañil y estoy construyendo mi historia. En primer lugar, ¿quién es mi héroe? Es el dueño de una casa que quiere construir su hogar, pero no sabe cómo comenzar ni qué materiales usar. ¿Cuál es el problema que tiene? No tiene conocimientos técnicos, no tiene experiencia, no tiene ni idea de cómo comenzar, no sabe absolutamente nada de albañilería. Entonces, llego yo como su guía. Soy un albañil experto, confiable, con años de experiencia en todo lo que es la construcción de viviendas y de proyectos personalizados. Y yo tengo un plan. ¿Cuál es mi plan? Pues propongo un plan claro, paso a paso, que incluye el diseño de materiales, una cronología realista para construir el lugar perfecto, no sé, los planes, aquel equipo que yo tengo especializado, tengo electricistas, tengo albañiles, tengo, no sé, los que pintan, etcétera. Incluso las personas que después te van a decorar. Ese es todo el plan que ofrezco. Y yo te lanzo un llamado a la acción. ¿Qué tienes que hacer para contratarme? Yo te ofrezco una consulta gratuita, te ofrezco una masterclass que está actualmente de moda, te ofrezco una comunidad, etcétera, donde vas a poder tener información. En este caso, coloqué, ofrece una consulta gratuita para discutir las ideas del cliente y proporcionarle un presupuesto detallado. Y sobre todo, acá en este llamado a la acción, puede ser que yo en ese momento pueda aclarar todas las dudas que tenga y ya te puedo decir, mira, si tú me contratas a mí, vas a llegar al éxito obteniendo una casa hermosa, segura y construida a la perfección, lo que te va a brindar a ti tranquilidad. Pero si no me contratas, tú vas a poder quizás enfrentar sobrecostos, demoras, problemas de estructura en tu casa. No sé, quienes no hemos tenido albañiles en casa que no van, que no terminan o que nos hacen un mal trabajo, que nos queda algo más arriba que otro, que nos queda mal pintado, etc. Esto es el storyboard construido para un albañil. Ahora tengo para una coach motivacional. En este caso, el héroe es alguien que se siente atrapado en la mediocridad, que busca darle un giro a su vida personal y profesional. Una persona que está quizás en un problema de personal, amoroso o de lo que sea, que le está ocasionando un problema que es que se siente desmotivado, se siente bloqueado mentalmente, no sabe cómo encontrar ese propósito claro para alcanzar sus metas. Entonces llega una guía, que es esa coach motivacional, que ha ayudado a personas a superar miedos y a lograr objetivos personales y profesionales y le ofrece un plan. ¿Cuál es el plan del coach? Crear un programa personalizado de desarrollo personal y profesional que incluye ejercicios prácticos, acompañamientos y estrategias para alcanzar su éxito. ¿Cuál es el llamado a la acción que le podemos hacer? Una sesión gratuita, un webinar donde el cliente puede descubrir cómo puede transformar su vida con su ayuda. Incluso a veces el llamado a la acción puede ser una llamada telefónica para concretar algo más preciso o, no sé, algo que pueda darle más información para que esta persona dé el siguiente paso o incluso un llamado a la acción puede ser un comprar, en el caso de que estemos hablando, por ejemplo, de una página web. ¿Cuál es o qué es lo que le va a llevar al éxito? El cliente experimentará una transformación personal, logrando claridad, motivación y un plan de vida alineado con sus valores y con sus metas, y le va a evitar el fracaso porque si no toma acción, el héroe seguirá en el mismo lugar, sintiéndose insatisfecho
y sin alcanzar su verdadero potencial. Ahora les traigo el mío. Aquí está mi Storybrand, que, bueno, utilicé aquí a mi prima porque sé que no me va a decir que no. Y en mi Storybrand de Claudia Marrico, mi héroe es un dueño de negocio, emprendedor y profesional que desea mejorar su presencia digital. Ese es mi héroe, esa es la persona que es mi cliente ideal, que es mi buyer persona, etc. Ese es mi público objetivo. ¿Cuál es el problema que tiene mi cliente? No tiene los conocimientos suficientes sobre cómo crear contenido efectivo en las redes sociales. Yo le enseño a crear, me posiciono como guía porque yo le enseño a crear contenido para sus redes sociales y mis planes pueden ser, por ejemplo, un diagnóstico de su presencia digital actual, ofrecer cursos y talleres sobre la creación de contenido, herramientas y estrategias prácticas. Yo tengo una comunidad y tengo asesorías constantes dentro de la comunidad. Muchas veces también allí lanzo asesorías gratuitas. Pues esta comunidad permite no sentirte solo. Adicional, tengo dentro de la comunidad masterclass gratuitas que espero hacerlas mensuales, etc. Y pues mi llamado a la acción es inscribirse en mis cursos o en talleres, unirse a la comunidad en caso de que ese sea lo que considere que sea necesario, seguir consejos prácticos en redes sociales, etc. Ese es mi llamado a la acción. ¿Para qué? Va a alcanzar el éxito porque puede mejorar su presencia digital y eso le ayudará a atraer más clientes y crecer su negocio de una manera efectiva y evitar seguir perdiendo oportunidades de negocio, se sentirá menos frustrado y sus competidores ya seguirán perdiendo oportunidades de negocio, se sentirán más frustrados y sus competidores lo superarán. Que piense que esto es un miedo que pues, es un miedo más interno que un miedo externo. Por eso es importante entender los tres tipos de miedo. Y ya estamos finalizando. Qué bien que me pude estar solamente una hora, pensé que iba a estar más tiempo, pero bueno, siempre te tienes que hacer esta pregunta para que tú puedas ir colocando cada una de la información que necesitas para construir tu storyboard. ¿Qué quiere el héroe o la heroína? ¿Cuál es ese éxito que quiere alcanzar y cuál es ese fracaso que quiere evitar? ¿Qué o quiénes impiden que logre lo que quiere? ¿Cuál es el problema, básicamente? ¿Y cómo será su vida si lo logra? De acuerdo, cuando tú respondas a estas preguntas, tú vas a poder ir construyendo cada uno de los pasos del Storybrand que tienen que ver con tu cliente. Y otra cosa que es muy importante, y esto lo he visto muy útil, es que tu cliente, cuando tú lees su mensaje, debería de entender fácilmente qué ofreces, cómo le vas a mejorar la vida con tu producto y qué tiene que hacer para comprarlo. ¿Qué ofreces? Obviamente es tu guía, pero recuerden lo que dijimos al principio, no pueden ser mensajes que estén muy enrollados porque el cerebro de nuestros clientes no quiere gastar energía y se desconecta fácilmente. ¿Cómo va a mejorar su vida? Porque siempre nuestros clientes están buscando ese tema, digamos que le cubra esas necesidades de las necesidades básicas de seguridad, de amores, etc. Y luego, ¿cuál es el llamado a la acción? ¿Qué tiene que hacer para comprar? Finalizo la presentación con esto. Recuerda que no se trata de que tu marca sea el héroe, sino de ser el guía que ilumina el camino. Al construir una historia clara y empoderar a tus clientes, estarás creando no solo una conexión, sino una transformación. Las grandes marcas no solo venden productos, cambian vida. Sé esa guía y deja esa huella. Muchas gracias. Uy, creo que no hablé mucho para todo lo que yo estoy acostumbrada. A ver, abrimos micros y me encantaría también que pudieran abrir cámaras para que podamos tener como una conversa más chévere. Cuéntenme. Primero vamos a hablar de dudas. A ver, Silvia, gracias por abrir tu cámara. Wendy, Marta, Ina, qué buena verlas. Qué bueno verlas. A ver. Elisa, Kira, Alexandra. A ver, vamos a ir aclarando dudas porque al principio sé que esto nos va a ir causando algunos tipos de confusiones o de cosas, pero podemos
hablar con la inteligencia artificial y ayudarnos también. La grabación a partir de mañana. Ya Mariela dice que entró tarde. ¿No tienen dudas? Fui en esta hora súper aclaratoria en todo. Miren que pensé que me iba a tardar 1 hora y media. Bueno, saben que si no hay dudas, No, no hubo ninguna. Para mí todo estuvo súper clarísimo. No hay, ¿cómo se dice? Desperdicio de nada. Todo se concentró y todo se armó dentro de lo que tú querías, creo yo. Todo estuvo súper claro. sí, bueno, es que no podía, yo dije, es retador para mí, yo creo que por eso tuve tantas fallas al final, porque es muy retador, porque si yo estoy hablando de claridad, yo tengo que ser muy clara. Entonces, como a uno le encanta adornar todo, uno de los ejercicios que uno debería de plantearse todo el tiempo es a dejar nuestro mensaje sin paja, ¿no? Y cuando hablo de paja, hablo de todas esas cosas que uno quiere adornar cuando uno está hablando, cuando uno está escribiendo. A mí en lo particular me pasa muchísimo, que yo quiero, bueno, pues echar el cuento de mi vida siempre. Eh, pero si nosotros partimos de entender que los demás no quieren leer paja, que los demás se cansan y que además ni siquiera nos damos cuenta, porque esto es una estructura de nuestro cerebro, es nuestro cerebro el que dice, oye, mira, no, esto no voy a sobrevivir con esto no me ayuda a mí a nada. Entonces, es el mismo el que nos va haciendo que no prestemos atención a lo que no nos ayuda en nuestra vida, lo que no necesitamos. Es como, sé que todos deben haber escuchado hablar del sistema de activación reticular. Y el sistema de activación reticular está hecho por el cerebro, o está hecho, bueno, por Dios, justamente para eso. Tenemos tantos estímulos externos, las luces, los carros, las personas, el teléfono, nuestros pensamientos. Son tantos estímulos que el cerebro dice, lo que no me interesa, yo no le voy a prestar atención. Es por eso que si nosotros estamos en un sitio con mucha gente y escuchamos nuestro nombre, así haya mucha gente, nosotros vamos a escucharlo. ¿Por qué? Porque esa es la capacidad que tiene nuestro cerebro de lo que me importa y lo que me hace sobrevivir es a lo que yo le presto atención. Entonces, esto es muy importante porque a veces, primero, a mí una de las cosas que más me llamó la atención es pensar que siempre uno quiere posicionarse como el héroe de la historia, el más importante. Pero cuando tenemos negocios, es súper entendible que no podemos ser los héroes, que tenemos que ser los guías. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que sabemos de nuestro negocio. Nosotros somos los que tenemos las capacidades, nosotros somos los que tenemos el conocimiento y nosotros no tenemos el problema, ¿verdad? O por lo menos no en esa magnitud a la que el cliente lo tiene. Por ejemplo, el caso que les traje de albañil, quizá el albañil ya se hizo su casa, ya no tiene ese problema de construirse su hogar. Entonces es súper importante entender cómo funcionan los cerebros de nuestros clientes, entender que tenemos que ser muy cuidadosas con lo que hablamos, empezar a quitarle la paja a todo para que no gasten energía, porque básicamente todo se basa en que nuestro cliente no, o nuestro héroe no vaya nunca a gastar tanta energía. ¿Para qué? Para nosotros alcanzar nuestro objetivo. Hey, rapidito, esto es lo que yo quiero. Por eso han escuchado ya se me fue, el elevator pitch, que te dicen en 6 segundos o en no sé cuántos segundos tú tienes que ser capaz de decirle a tu cliente qué haces, cómo lo haces y cómo le ayudas. Y es básicamente el cómo lo ayudas lo más importante que tienes que tener. Y de manera rápida y clara, porque si tú en esos 6 minutos te confundes y le das un mensaje ahí de que en los años 1600, no me acuerdo cómo dice la canción, entonces el cliente pues se obstina, no le da importancia porque ¿cómo tú me vas a solventar a mí la vida? A ver, leo un poquito los comentarios. Eh, Mientras lee, lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a ser como tan rápidos en todo, que tú ya tienes que hacer todo muy conciso y claro. sí,
Claro, porque por los estímulos y yo creo que también, miren, si ustedes se ponen a ver, este ejercicio nos ayuda a nosotros también a no gastar tanta energía, porque cuando lo estructuramos de esta manera, si yo le tuviera que colocar un nombre a este año 2024 para mí, se llamaría estructura. Me he pasado todo mi 2024 dándole estructura a mi mente, dándole estructura a mi negocio, dándole estructura a todo lo que quiero hacer. ¿Por qué? Porque cuando damos estructura a nuestra vida, hacemos eso que hacen las historias. Las historias están hechas para darle un orden. En la estructura también es dar orden. Y con este Storybrand lo que hacemos es estructurar, oye, mira, ¿quién es mi héroe? Qué fácil. Entonces, bueno, mi héroe es aquella persona que necesita de mí. ¿Y cuáles son los problemas que tiene? Ah, bueno, te puedes poner a desarrollarlo. ¿Cuáles son los problemas que puede tener mi héroe? Ah, bueno, mi héroe pierde mucho tiempo creando contenido. A ver, díganme ustedes cuáles son los problemas que tienen sus héroes. A ver si más o menos vamos haciendo aquí un ejercicio. Porque los míos no tienen tiempo para crear contenido, no saben qué tipo de contenido crear, eh, tienen problemas a veces con Canva porque la utilizan, están muy enrollados a la hora de dar los mensajes también, no sé. Mm, Bueno, aquí como que todas están Buenas calladas, o es tardes. que yo me estoy escogiendo todo el, me estoy es cogiendo que, toda la Habla, masterclass. mire, somos puras mujeres y solo vemos 25 personas. buenas tardes, Claudia. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta voz creo que Gracias, es te de mando Kira. a agradecerte por lo, no sé si me escuchas mucho porque tengo problema con el audio. Ah, ya. ¿Quién eres? Porque no te veo aquí en mi... Silvia, Ah, es Silvia, ¿cómo estás? agradecerte por la información. Como dijera yo, me volaste los tapones porque ahora veo el Valle Persona de otra forma, de otra perspectiva. Y me parece de súper chévere estructurarlo de esta forma. Porque hay como que, cuando dicen como que nosotros somos los que nos ponemos en héroe y nos olvidamos que es a ellos. De verdad que gracias con eso. Y cuando nos preguntas, yo tengo dos proyectos en mano. Uno que se llama De Cero a Diamante, ¿verdad? Ujú, Que es para trabajar lo que es la parte motivacional. Incluso ya he dado charlas así como tú, pero no termino como que de estructurarlo, porque yo lo estoy dando como desde mi experiencia, ¿ves? Porque yo pasé por un proceso de divorcio ujú. y estoy como que llevando eso a llevar a mujeres a también superar esa etapa, porque fue un duelo muy doloroso para mí y que tengo las herramientas de que desde muy joven he sido misionera, todas esas cosas, tengo esas herramientas, pero como que no termino de enfocarlo. Por ejemplo, hoy comencé como que quería empezar a crear y empecé como que empezando con el tema del perdón, pero abarca como que muchos temas ese héroe, porque son muchos enfoques, porque no solamente lo quiero enfocar para las personas que han pasado por un proceso de divorcio, sino hay muchos emprendedores digitales que a veces nos frustramos tanto, que a veces tenemos tantas traba, porque como dices tú, publicamos y como que no vemos los avances. Y Ujú. eso, si no hay estructura mental cambiada, eso siempre nos va a poner una limitación entre nosotros. Y a veces internamente hay muchos conflictos como emprendedor digital para nosotros. Entonces, este proyecto de Cero Diamante es como que marcar eso. Comienzas de cero donde te ves en la nada y terminas siendo un diamante brillando, donde logras superar muchas cosas, no solamente un éxito profesional, sino que desde lo personal. Perfecto. ¿Y cuál sería tu plan? No te escucho. ¿Cuál sería tu plan? Ser diamante. Bueno, ser No, diamante. no, el plan tiene que ser, ese es el éxito. Ese es el éxito. Bueno, yo Porque estoy ahorita en un reto, ¿verdad? Donde comienzo, eso no lo he comenzado con esta red social, con lo de Cero Diamante, pero el reto otro es más que todo de mi marca personal, pero el reto es como que eso, yo entendí que a veces pasamos por procesos y pensamos, por ejemplo, en mi divorcio, de que a veces nos perdonamos a esa persona, decimos, sí, sí te perdoné, ya pasó el proceso, pero el perdón viene desde adentro, desde nosotros mismos. Hay cosas que tengo que perdonarme yo misma para decir, ya, superé el proceso. ya, Silvia, mi consejo sería, porque me parece todo maravilloso, pero que te estructures bien, porque no es lo mismo un creador de contenido frustrado porque no tiene seguidores que una persona que se está divorciando. Entonces, los mensajes son Porque tengo dos diferentes. proyectos.
de marca personal como el de crecimiento personal. Sí, porque los mensajes son totalmente diferentes. O sea, no, ahí Claro, y sí, por eso sí yo tenemos que... manejo redes sociales, Mm. por lo mismo. Bueno, ahí me imagino que tienes más que suficiente en las frustraciones de los creadores de contenido, porque si es difícil llevar una red social, imagínate tener dos cuentas diferentes. Yo me niego a tener dos cuentas por eso, porque no puedo publicar en la mía y publicar en la otra. Imagínate. Así que bueno, chévere, de verdad que te deseo mucho éxito. Y cuando te decía cuál es el plan, bueno, básicamente tu plan tiene que ser cómo las personas van a alcanzar ese éxito. Si tú le vas a dar una asesoría, si le vas a dar, no sé, si le vas a dar unas guías, si vas a vender ebooks, si vas a vender cursos de transformación, etcétera. Ese tiene que ser tu plan. Sí, el proyecto se basa en que van a llevar como que una asesoría conmigo, van a llevar un encuentro personal conmigo primero, donde va a haber un proceso de escuchar, de entender qué es lo que quiere y empezar a trabajar eso desde los sentimientos. Yo hago una actividad muy bonita que aprendí desde muy joven, donde las personas como que se encuentran con sí mismos, las personas en sí, en esa actividad lloran como porque lloran, por todo lo que yo los llevo a ese sentimiento, encontrar eso. Yo siempre, mi esposo, hoy en día yo tengo ya mi pareja y me dice, ¿cómo lo haces? Pero siempre hace que todo el mundo llore. Es porque llego a la técnica donde en verdad consigo que necesito que deje eso. Hoy en día ya yo llevo casi 3 años de divorcio y tengo otra vez mi pareja, pues. Pero bueno, alcanzaste tu éxito y evitaste el fracaso de seguir en una relación tóxica. Eso también puede ser. A veces ese puede ser el final de un divorcio, ¿sabes? No estancarse en una relación tóxica. Gracias, Silvia. Aquí me dice Dani, eh, una maestra, y el problema es que no vemos resultados, es porque estamos bombardeados en este truco y el algoritmo ha cambiado. Los 3 secretos que, lo más importante que, hace poco hice un curso que decía que ya los ganchos no son ganchos porque ya todo el mundo los usa como gancho. Entonces ahora existe la palabra antigancho, que es no hacer lo que todo el mundo hace. Porque es verdad, un rompe scroll se quita cuando todo el mundo hace lo mismo. Si tú estás en las redes sociales y alguien hace algo diferente, es un scroll, pero si todo el mundo está haciendo lo mismo, entonces ya tú sabes el truco, ya tú sabes cuál es el truco de tu truco. Y hay que estar muy atento con eso. Pero fíjense que también yo entiendo mucho todo este tema de la creación de contenido y que, bueno, nosotros batallamos contra esos cerebros que están detrás y contra toda esa información que nos llega a todos. Pero cuando nosotros podemos aligerar el mensaje, cuando nosotros somos capaces de repente en los primeros segundos de dar con el tema, o el problema que la persona tiene, eso nos puede ayudar a que se haga mucho más el gancho. Pero yo les hablo y les hablo sobre todo esto, y fíjense que, como les decía, que este año mío se llama estructura, es justamente por eso, porque yo siento a veces que hablo muchísimo y que quiero abarcar tantas cosas que siento que las personas no entienden cuál es mi mensaje. Y lo pueden entender quizás ustedes porque están dentro de mi comunidad, pero las personas que no están, yo siento que les estoy bombardeando con diferentes mensajes. Y por eso ahora me la paso, estos últimos 3 meses estoy creando menos contenido porque estoy enfocada muchísimo en estar realmente rodeada de gente que ha logrado muchos objetivos y que me puede ayudar en todos los temas que necesito. Y estoy más que todo estudiando para que mi 2025 llegue realmente al buen término. Y sobre todo es por eso, porque cuando tenemos tanta información en la cabeza, queremos darlo todo y nosotros podemos tener muy buena intención porque tenemos mucho conocimiento, pero si la gente no nos entiende, pues se enredan y a veces no es culpa de las mismas personas, es culpa de su cerebro que está categorizándonos y nos categoriza mal, nos categoriza como un producto que no es importante para la sobrevivencia de una persona. Eh, la próxima clase la voy a hacer, pues, bueno, en noviembre. Voy a ver qué hacemos. Me encantaría que en el grupo me puedan dar sugerencias de qué es lo que ustedes necesiten, porque como a mí me gustan tanto
tantas cosas, tantos productos, tantos temas. Yo me pongo ahí es que quisiera hablar esta masterclass y digo, bueno, algo que me apasione, algo que quiera, pero quizás no necesariamente es lo que ustedes necesiten, o quizás los estoy enredando también con tanta información. Así que si alguien tiene sugerencias, chévere, que me escriben, me pueden escribir a privado y me dicen, oye, Claudia, habla de esto, o qué te parece este tipo de mensaje o este tipo de clase. Igual, dentro de mi estructura, les prometo que voy a estructurar estas masterclass que tengan como una consecución, más que hablar de un tema y luego de otro, que haya un hilo conductor que los pueda llevar a un feliz término en muchas cosas. Porque ustedes también como profesionales son muy diversos. Entonces tienen que ser como temas que sean un poquito más universales para que se eh, les pueda ser pues, de mucha más utilidad. Bueno, si no hay más dudas o más preguntas, yo, como siempre, agradecida con ustedes por acompañarme, por darme esta hora y 12 minutos hasta ahora de su tiempo. Y luego les voy a mandar el correo con la clase. Igual la voy a subir a mi canal de YouTube para que la puedan ver y la puedan repasar. Voy a colocar aquí cómo se llama el autor y cómo se llama el libro, por si acaso lo quieren leer. Es un libro, no es tan digerible, pero es muy apasionante, la verdad. El autor se llama Donald Miller y el libro se llama, a ver, Story Brand. Lo consiguen en español. Específicamente este se llama Story Brand, pero él tiene una saga de libros que son como 4 que ayudan igual a la estructura, porque él se dedica a esto. Dentro de lo que él habla dentro de su libro es que él ayuda a personas sobre todo a construir sus historias de marca, a saber y entender cómo son sus héroes, cuál es el mensaje que tienen que construir. Y lo que yo les di solamente es el abreboca. Después de que ustedes se metan a entender quién es su héroe, cuál es el plan y todo esto, empiezan a estructurar el mensaje, porque ahí es donde ustedes empiezan a quitar la paja y todo. Y un tips, un consejo que les doy. Cuando ustedes crean estas estructuras, quién es mi héroe y cuál es el problema, y luego de cuál es el problema, cuáles son mis soluciones, qué éxito alcanza y cuál es el éxito o cuál es el fracaso que evita, estas 4 los ayudan a crear contenido. ¿Por qué? Porque cuando yo sé cuál es el problema de mi héroe, yo puedo empezar a crear contenido en base al problema. Le va a resonar porque es su problema. Cuando yo sé cuál es el problema que tiene mi cliente y yo tengo la solución, yo puedo empezar a crear contenido en base a esa solución porque a él le va a resonar. Oye, tienen la solución a mi problema. Cuando yo creo contenido basado en el éxito que yo le puedo garantizar o que puede tener o el fracaso que puede evitar, también va a resonar porque como tiene un problema, al solucionarlo puede tener ese éxito y al no solucionarlo puede llegar a ese fracaso. Nada, ahora sí me voy. Yo de verdad que para la despedida, cuando yo salgo de aquí, mi pareja me dice, ¿cuántas veces te despediste hoy? ¿4, 5, 10? Y es verdad, porque siempre digo, ya me voy y se me ocurre alguna otra cosa y aquí sigo. Despedida borracho, dice la señora Zuli Martínez, la casi cumpleañera, no, la de cumpleaños de esta semana. Vale, que Dios las cuide y que todo lo bueno les encuentre. Nos vemos en el grupo.